Es el único grupo que no se hizo revisión porque no cumplió con mandar 48 horas antes de la exposición. Y veamos pues cómo les va a los chicos. Empiecen. Ya, a ver. Buenas noches a todos. En este caso vamos a iniciar con la inmunosupresión, o sea, con los inmunonutrientes, cómo las vitaminas inmunomodulan, cómo los suplementos ayudan a mejorar la respuesta, en este caso, del sistema inmune. A ver, ¿cuál era el tema suyo? El tema era el mejoramiento del sistema inmune, inmunomodulación y suplementos, mejorar la respuesta inmune. Ya. Y por lo tanto lo dividimos de esta manera, como inmunonutrientes, es decir, las vitaminas, los minerales y su inmunomodulación. Sobre todo la vitamina D, que es la más importante, el microbioma, en este caso los probióticos, si es que podrían mejorar la respuesta inmune, el sueño, el ejercicio, y por último la senescencia, alguna breve explicación de inmunomoduladores y el caso clínico. Entonces, iniciamos con los inmunonutrientes. Listo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Pues vamos a iniciar con los inmunonutrientes. Pásale por... Oh, ya está. Es que mi compu está lenta. Sorry. Ya. Entonces, ya. Nosotros ya sabemos y ya hemos venido hablando, ya conocemos desde cuarto que el sistema inmune está formado tanto por la inmunidad innata como por la inmunidad adaptativa. Dentro de estas tenemos células que van a ser específicas tanto para la una como para la otra. Entonces, para no estar redundando, en cada una de estas células, por ejemplo, en la inmunidad innata, en los epitelios, en los fagocitos, en las células natural killer, en el complemento, y en la inmunidad adaptativa, tanto en los linfocitos B como en los linfocitos T, van a existir la participación tanto de vitaminas como de minerales que van a ayudar a potenciar su efecto o a su vez a regularlas. Entonces, dentro de estas vitaminas tenemos la vitamina A, la vitamina D, la vitamina C, la vitamina E, la B6, la B12, la B9. Y dentro de los minerales tenemos el zinc, el hierro, el cobre, selenio y magnesio. Entonces vamos a hablar de cada una de estas. Pásale, por favor. Ya, entonces empezando con la inmunoglobulina A, no sé si me puedes dar el control. A ver. Ya. Y ya se ve mi flechita, creo. Ya, entonces la vitamina A se va a ayudar tanto a la inmunidad innata como a la inmunidad adaptativa. ¿Cómo ayuda a la inmunidad innata? Esta, como vemos aquí en el gráfico, en colaboración, en sinergia con la vitamina D, lo que va a ayudar es a participar. Va a ayudar, por ejemplo, no sé si me ve mi flechita, mi cursor, pero esta es lo que ayuda es a mantener las barreras epiteliales íntegras mediante proteínas de unión. Pasó. Ya te pongo en las diapositivas. Ya está, sí. Ya, esperen que me aparezca por. Ya. Bueno, entonces lo que va a pasar es que la inmunidad innata va a ayudar fortaleciendo esta barrera epitelial, manteniendo su integridad mediante las proteínas de unión. Ahí vemos como la ocludina y las claudinas. Entonces, estas son proteínas de unión estrecha que van a tener la unión entre la célula y célula epitelial, no dejando permeable para que entre patógenos. Entonces, como podemos ver nosotros aquí a la derecha, sale la carátula. ¿Soy yo o sale la carátula? Allá, listo. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos a la derecha que un déficit de esta vitamina A y de esta vitamina D, lo que pasa es esto, miren, no hay estas uniones estrechas y lo que va a pasar es que hay espacio entre célula y célula epitelial y esto va a permitir la permeabilidad de los agentes patógenos. Entonces, lo que hace es que sea mucho más fácil colonizar los tejidos adyacentes. También la vitamina A es un potente antioxidante
Entonces, esto va a actuar donando un electrón a las especies reactivas de oxígeno. Recordemos que las especies reactivas de oxígeno van a tener un electrón en su órbita solita y que van a estar intentando robar otro electrón a otros átomos de otras células. Y esto va a producir daño a esa célula que le va a robar ese electrón. Entonces, ¿qué hace la vitamina? Donar ese electrón a esta especie reactiva de oxígeno y estabilizarlo para que no causen daño. Hazle un clic, por favor. Entonces, para que no se produzcan este estrés oxidativo y termine dañando pues el resto de células sanas. Otro clic, por favor. También participa en el fortalecimiento y también ayuda a regular las células natural killer. Recordemos que las natural killer nos ayuda a eliminar aquellas células que están infectadas por microorganismos intracelulares. Dale otro clic. En los macrófagos ayuda a potenciar su actividad fagocítica mediante la producción de las interleucinas 12, el interferón gamma. Recordemos que estas interleucinas son los que van a ayudar a la diferenciación del patógeno, entonces por eso es que potencia su actividad fagocítica. La inmunidad adaptativa actúa tanto a nivel de los linfocitos T como a nivel de los linfocitos B. En los linfocitos T va a ayudar a su proliferación y a su diferenciación. Especialmente, dale otro clic, especialmente va a favorecer las respuestas de los TH2. Entonces, regrésale. Bueno, ya está, ya. Bueno, ahí les quería hacer una pregunta, pero ya está. Bueno, los linfocitos TH2, como vemos en la imagen, son ya las productoras de interleucinas como la interleucina 4, interleucina 3, interleucina 5, que van a ayudar a eliminar patógenos como los helmintos. Bueno, en cuanto a los linfocitos B, estas va a participar en moléculas como el óxido nítrico, también los estimulantes, o sea, el factor de crecimiento transformante beta, que son moléculas esenciales para que se dé una respuesta especial relacionadas con las inmunoglobulinas A, que son las que se encuentran a nivel de las mucosas. También, si se activan los linfocitos B a nivel, a nivel del vaso o del ganglio linfático, va a ayudar a la producción de los anticuerpos IgG. Pásale, por favor. Otro, por favor. Entonces, de aquí ha surgido una teoría de que la vitamina D podría estar participando o podría ayudar a que se potencien las respuestas contra virus, en especial se ha estudiado en este último tiempo contra el virus del SARS-CoV-2. Entonces, ¿cómo ayudaría esto? Recuerden, en el epitelio aquí íntegro, que también favorece la vitamina A, existe el retinal deshidrogenasa. Esta retinal deshidrogenasa ayuda o favorece el metabolismo del ácido retinoico, y también las células dendríticas ayudan a mayor metabolismo del ácido retinoico. Y este ácido retinoico, en colaboración con la interleucina 6, va a ayudar a potenciar mejor la relación que se da entre las células B como las células T. Y esta relación de células B con células D permite su diferenciación a células B productoras, productoras de los anticuerpos IgA. Entonces, estos anticuerpos IgA en el tracto respiratorio van a terminar yendo o viajando hacia la luz y neutralizando el virus. Entonces, esta relación se ha estudiado en cuanto al SARS-CoV-2. Pásale, por favor. Entonces, aquí tenemos las dosis que se recomiendan que deben tener las personas de acuerdo a la edad y de acuerdo a los cambios fisiológicos naturales, como son la adolescencia o en el proceso de embarazo o en el proceso de lactancia, respectivamente. Estas dosis varían desde los 400 microgramos hasta los 1300 microgramos, dependiendo de la etapa de los años que pueda tener el paciente. ¿Y de dónde podemos adquirir la vitamina A? La vitamina A es muy rico en lo que se llama el hígado, en el salmón, también podemos encontrar en la zanahoria, en el camote, en el tomate, en la leche. Y en cuanto a los suplementos de vitamina A, se han encontrado estudios que en niños específicamente, bueno, los suplementos más se recomiendan en pacientes que tengan déficit de esta vitamina, o sea, pacientes que estén desnutridos o pacientes ya de edad avanzada, que también ya vamos a explicar cómo la edad afecta a que no se absorba bien las vitaminas. Entonces, más se recomienda en este tipo de personas, más en la población que tenga una buena ingesta. Es suficiente con
con los alimentos que nosotros a diario podemos consumir. Entonces, la suplementación está más como que para la población de factor de riesgo. Entonces, estudios han revelado que en niños con dosis de 50.000 a 200.000 unidades cada 4 a 6 meses hubo una reducción en diarrea y en sarampión. Y también había otro estudio que nos decía que una suplementación después de una neumonía no sarampionosa ayudó a la reducción tanto de bronconeumonía como del tiempo de remisión de la misma. Pásale, por favor. Ya, entonces en la vitamina C lo que pasa es que en la inmunidad innata va a ayudar a nivel del epitelio también a mayor síntesis del colágeno, también a mayor fibroblasto y la diferenciación de los queratinocitos. Entonces, esto con la mayor síntesis de colágeno va a ayudar a una mejor cicatrización de las heridas. En cuanto a nivel celular, en los neutrófilos va a favorecer tanto la quimiotaxis, su mayor capacidad de fagocitosis y la producción de ROS, que son las especies reactivas de oxígenos que sirven para eliminar al agente patógeno que ha sido fagocitado. Y disminuye lo que es la netosis y aumenta lo que es la apoptosis. En la inmunidad adaptativa, esto ayuda a la diferenciación correcta y apropiada de los linfocitos T. En los linfocitos B ayuda a su proliferación, a su funcionalidad, y aquí tenemos un estudio que se realizaron en personas de edad avanzada que se administró 500 miligramos al día durante un mes de vitamina C, de suplemento de vitamina C, y esto nos permitió corroborar que existió una mayor proliferación de los linfocitos B. Los linfocitos D, perdón. Pásale, por favor. Ya, entonces, ¿pero en qué rango? Da más datos. ¿En qué rango se aumentó la proliferación? Claro, porque según eso, teóricamente entonces tendrían que tomar siempre vitamina C los seniles, ¿o qué? ¿O todas las personas? No, todas las personas no, porque en aquellos que están ingiriendo, o sea, normalmente lo pueden adquirir de los alimentos. El problema en los pacientes seniles es que ya la edad, existen cambios fisiológicos que no permiten su absorción correcta, entonces va a haber un déficit de las mismas. Entonces es por eso que se realizó este estudio y comprobaron, pero no mencionaba dosis en sí exactas. O sea, la cantidad de linfocitos que elevó. Ok. Pásale, por favor. Ya, entonces, en la vitamina C, aquí tenemos los rangos, no sé, no se me pasa a mí, no sé si soy yo. Espérenme un ratito ya. Ya, entonces, no sé si está en esta diapositiva, pero en la vitamina C, los rangos aquí específicos son... Sí, se puede observar la diapositiva. Es que parece que están Sí, solicitando el está en la control, diapositiva entonces. 8. Ya. Eva, si puedes ver la diapositiva 8. ¿Se activó mi micro? Ya.
Entonces, aquí tenemos las dosis recomendadas de la vitamina C, que varían igual de acuerdo a la edad y varían desde los 40 miligramos hasta los 120 miligramos. Y aquí tenemos estudios que, por ejemplo, aquí había un estudio que decía que había tomado población en general y habían administrado suplementación de vitamina C y ver los resultados si disminuían o no el resfriado común. Y en la población en general no hubo resultados beneficiosos, pero sí hubo resultados que ayudaban en pacientes que realizaban actividad física y complementada con suplementación de vitamina C. Entonces ahí sí hubo una reducción del resfriado común. Igual en atletas también hubo también resultados que hubo una disminución de las infecciones del tracto respiratorio. En adultos y niños con ingesta baja, que tenían ingesta baja en esta población, si se suplementaba vitamina C, dio como resultado un menor riesgo de neumonía. Y en el embarazo hubo un solo estudio que mencionaba que una administración de 100 miligramos al día ayudaba a reducción de las infecciones del tracto urinario, pero solamente un estudio lo decía. En el manejo de infecciones agudas, en adultos y niños con dosis mayores o iguales a 0.2 gramos al día o en dosis de 4 a 8 gramos al día, se comprobó que ayudaba a la disminución de la duración de los síntomas del resfriado común y también en adultos ayudaba a la reducción de la neumonía. Ya, pasemos a la vitamina D. Esta es la más importante porque, a ver, hemos visto la hidrosoluble. En este caso, no es que si vamos a dar vitaminas, nos va a mejorar el sistema inmune, no, sino que como son hidrosolubles, si es que no necesitamos, se van en orina. Y bueno, en cambio en la vitamina D, esta vitamina D se considera una hormona también, porque sabemos que viene del colesterol. Incluso la vitamina D, como veremos más después, se han encontrado en disminuidas en casos de COVID. Bueno, entonces, ya, la vitamina D. Entonces, la vitamina D, como pueden ver, o bien proviene de los rayos ultravioleta o bien de la dieta. Esto es el 7-dihidrocolesterol, que gracias a la rayos ultravioleta se convierten en la vitamina D3. Esta es la inactiva. Igual del suplemento, por ejemplo, de vegetales, que incluso champiñones, que es el ergocolesterol, el ergo y el colecalciferol. El ergo de las plantas y el cole de las carnes rojas, del pescado, aceites, etc. Entonces, esta se va al hígado gracias al transporte de vitaminas, porque sabemos que es liposoluble. Y en el hígado se va a transformar a 25 hidroxicolesterol. Este va a ser la cuantificada en la sangre. Y lo que hemos sabido de siempre es que en el metabolismo de calcio se activa gracias al riñón, que le agrega un grupo hidroxilo y se va a transformar en 1.5 hidroxicalciferol o calcitriol. Pero, ¿qué pasa en el sistema inmune? En el sistema inmune también tiene receptores para la vitamina D y también puede agregar este grupo hidroxilo, por ejemplo, en los macrófagos, en las células dendríticas, y sabemos que la vitamina D, como es una hormona, también va a actuar a nivel nuclear, como regulando la transcripción. Entonces, de algunas células inmunes, o bien puede aumentar o disminuir la respuesta inmune. Por ejemplo, entonces, aquí tenemos cómo actúa en el sistema innato. Aquí, o bien ayuda a mantener las uniones, el gap junctions, o aumenta estos péptidos, la barrera química,
de las células epiteliales secretando defensinas o catequicilinas. En cambio, ¿qué ocurre en la respuesta adaptativa? Este va a ser que disminuya, o sea, va a ser que disminuya la respuesta inflamatoria, como lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Entonces hace todo esto. Por ejemplo, en las células dendríticas, lo importante es, como pueden ver, todo regulación a la baja de los receptores CD40, del complejo de inmunocompatibilidad tipo 2, y va a aumentar, por ejemplo, en la interleucina 10, que es una antiinflamatoria. ¿Qué pasa con las células de memoria o las efectoras? Igual disminuye la proliferación, citotoxicidad. Prácticamente es una regulación a la baja. En cambio, en las células B igual disminuye la proliferación, el cambio de isotipo y la diferenciación. ¿Qué se ha visto en el COVID? En el COVID, bueno, los receptores son los CK2, estos van a estar ocupados. Este K2 es lo contrario a la hormona, a lo que hace la angiotensina 2, es decir, disminuye el estrés oxidativo, vasodilatación. Pero ¿qué pasa si están ocupados por por los viriones, por las cápsulas de los viriones, en este caso del SARS-CoV-2? Entonces hace todo esto, estrés oxidativo, una tormenta de citoquinas, proinflamación. Entonces, ¿qué hace la vitamina D? Hace que estos receptores se desocupen y puedan cumplir su papel de K2, es decir, producir citocinas antiinflamatorias, vasodilatación. Y bueno, eso en resumen, para no demorarnos tanto, aquí está la suplementación. Cuando se considera una deficiencia, por ejemplo, cuando tenemos menor a 20 nanogramos sobre mililitros. Esta también se puede encontrar en unidades internacionales o también en nanomoles sobre litros. Pero si vemos menor a 20 nanogramos sobre mililitros, ya consideramos una deficiencia. Entonces, la suplementación diaria puede estar alrededor de 600 nanogramos. Incluso con la exposición solar unos 15 minutos ya logramos 200 miligramos. ¿Qué ocurre en la raza negra o en los latinos? La pigmentación no permite que los rayos ultravioleta hagan este cambio en el 7 de hidroxicolesterol y lo conviertan en la vitamina D3. Esta suplementación es importante porque, como regula el mecanismo del metabolismo del calcio, entonces si tenemos una deficiencia, mayor susceptibilidad a fracturas. Y en cambio, lo contrario, ¿qué pasa si tenemos una suplementación excesiva? Tendremos síntomas de el aumento excesivo de calcio. Ya, la vitamina D. Esta se lo conoce como una antioxidante, como igual la vitamina C. Entonces, por ejemplo, si tenemos el peróxido de hidrógeno producido por en este caso, la explosión oxidativa de los macrófagos, ¿qué va a hacer la vitamina E? Es atrapar este componente oxidativo y lo tiene capturado aquí. Y en cambio, ¿qué hace la vitamina C? Hace que la vitamina E se libere y pueda seguir con sus efectos antioxidativos, mientras que la vitamina C se queda con el peróxido de hidrógeno. Entonces, prácticamente la vitamina E es un antioxidante, también mantiene integridad de las barreras epiteliales, tiene actividad citotóxica con los natural killer, inhibe la producción de la prostaglandina E2, en este caso secretada por los macrófagos, que hacen la inmunidad adaptativa. Esta es una proliferación, ayuda a la proliferación de linfocitos, mejora la respuesta de TH1, en este caso es inflamatorio,
y aumenta la proporción de memoria. Y aquí, como pueden ver, la suplementación, de acuerdo a la edad, 4 miligramos hasta llegar a incluso 19 miligramos. Aquí es donde lo podemos encontrar. El aceite, semillas, almendras, el kiwi, etc. Entonces, este se ha visto que podría aumentar la resistencia a infecciones respiratorias. Ya, ahora las partes del complejo B, la vitamina C, la cobalamina y el folato. Bueno, en este caso, de la misma manera, estas tres van a regular la inmunidad intestinal en este caso. También tiene una actividad citotóxica y también puede ayudar incluso en el metabolismo endógeno para la producción de aminoácidos, y estos también puedan sintetizar sintetizar citocinas a partir de estos aminoácidos. En inmunidad adaptativa, proliferación de linfocitos, ya hemos visto, la mayoría de las vitaminas hace lo mismo, apoya la respuesta TH1, respuesta endógena de anticuerpos. Bueno, en este caso, la cobalamina facilita la producción de células T citotóxicas y producción de anticuerpos en sí. Como pueden ver, en este caso sí se va para el microambiente de estimulación del interferón gamma, TH1, si es interleucina 4, TH2, que es antiinflamatoria. Igual aquí la suplementación, todos los elementos donde podemos encontrar el guineo. Perdón, es que creo que con los audífonos me escuchaba doble. Ya, entonces la B6-piridixina, B2 cianocobalamina, como podemos encontrar en pastillas, también como metilcobalamina, la hidroxicobalamina, metilfolato como B9. Esta tablita igual, no es que haya un consenso, tenemos tantos miligramos para mejorar el sistema inmune, no hay consenso, simplemente es la alimentación diaria que podemos encontrar estos miligramos, 1.3, 2.4 microgramos, etc. Igual la B9, donde se podría encontrar todos estos alimentos. Y ahora vamos con el zinc, los minerales. Ya, dentro de los minerales más importantes tenemos el zinc. Estos también participan en mantener la integridad tanto de los epitelios, tanto a nivel mucoso como a nivel de la piel, y también favorece la actividad citotóxica de los natural killer para ayudar a eliminar las células infectadas por microorganismos intracelulares. Favorece también la actividad fagocítica de los macrófagos, especialmente contra las E. coli y con la Staphylococcus aureus. Ayuda también a aumentar la actividad del complemento, ayuda a favorecer la producción del interferón gamma. Este interferón gamma está producido tanto por las natural killer como por los linfocitos T. Y el interferón gamma es uno de los más importantes, de hecho el que va a activar a los macrófagos y ayudar a la fagocitosis de los macrófagos que estos van a eliminar. También es un potente antioxidante, que ya vimos el proceso de cómo ayuda esto para las células. En la inmunidad adaptativa cumple funciones antiinflamatorias al frenar el desarrollo de las TH17. Las TH17 son las que van a promover, van a producir las interleucinas 17, que son las que van a ayudar a reclutar más células inmunitarias. Entonces, al disminuir estas TH17, pues ayuda obviamente a disminuir la inflamación, y también promueve la producción de citocinas de TH1 y el desarrollo de los linfocitos T reguladores, y la producción de anticuerpos, en especial de los anticuerpos IgG. Pásale, por favor.
Las cantidades de administración a las que se recomiendan para su ingesta también está desde los 2 miligramos hasta los 12 miligramos, varía con la edad y con el embarazo y la lactancia. Los alimentos en los que podemos encontrar son aquí productos secos como el sésamo, también podemos encontrar en el maíz. Y en cuanto a los suplementos, se ha encontrado que suplementación en niños especialmente con 5 a 50 miligramos al día hubo una disminución de otitis media. En otro estudio se encontró que con suplementos de 20 a 140 miligramos por semana hubo la reducción en las infecciones del tracto respiratorio bajo, y con una dosis mayor a 75 miligramos por día hubo una disminución en la duración del resfriado común. Sin embargo, o sea, en todos estos estudios lo que no hubo como una dosis específica que dar a un paciente. Entonces, esto es más individualizado. Entonces, ve cuánto el paciente requiere o si realmente requiere suplementos para que lo administre. ¿Y en qué tipo de suplementos podemos encontrar o hay más beneficios que otro? Pues estudios dicen que entre uno y otro no hay como una gran diferencia. Entonces podemos encontrar el acetato de zinc, el gluconato de zinc, el sulfato de zinc. Entonces en estos suplementos lo podemos encontrar, pero no hay estudios que nos digan si el acetato de zinc es mejor que el gluconato de zinc o que el sulfato de zinc. Pásale por favor. Otros minerales tenemos el hierro, el cobre, el selenio, que también van a ayudar, por ejemplo, el hierro a la diferenciación del crecimiento del tejido en el epitelio y a la diferenciación de los macrófagos M2. ¿Qué van a hacer estos macrófagos M2? Hacen la actividad contraria a lo que hacen los M1, ¿no es cierto? Entonces, los M2 actúan como antiinflamatorios y también ayuda a la reparación tisular y a mejor cicatrización. En cuanto al hierro y al selenio, ayudas al aumento del interferón gamma, que ayuda a activar macrófagos. El cobre también ayuda a aumentar la actividad de los neutrófilos, de los monocitos, de los macrófagos y también de las natural killers. Estos tres minerales también tienen actividades antioxidantes y en la inmunidad adaptativa lo que va a favorecer es la proliferación de los linfocitos T y a una mayor producción de los anticuerpos por parte de los linfocitos B. Pásale, por favor. En cuanto a los suplementos del hierro, cobre y selenio, del hierro solo encontré un estudio que decía que ayuda a la reducción de las infecciones del tracto respiratorio. Este estudio se realizó en niños. Y los suplementos que podemos encontrar es el sulfato ferroso, el gluconato ferroso, el citrato férrico, el sulfato férrico. Mientras que de los suplementos de cobre y de selenio existen menos, o sea, no encontré en sí estudios que me dijeran la dosis y que disminuía, pero podemos encontrar, por ejemplo, el óxido cúprico, el sulfato cúprico, los quelatos de aminoácidos de cobre, el gluconato de cobre. En cuanto al selenio, ayudaba a potenciar las infecciones respiratorias y podemos encontrarlo como selenometionina. Pásale, por favor. Ya, en cuanto al magnesio, estas ayudan en cambio a regular lo que son la reparación del ADN, es un cofactor para la síntesis del metabolismo de los ácidos nucleicos. Entonces, estos son fundamentales en la producción de las células inmunitarias. También favorece a la apoptosis y también va a ayudar a mejorar la presentación, o sea, la fagocitosis por parte de los macrófagos. En la inmunidad adaptativa favorece la producción, es un cofactor para la producción de los anticuerpos. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a al suplemento de magnesio, se lo pueden comprar como óxido de magnesio, citrato y cloruro. Y los alimentos en los que podemos encontrar pues son el sésamo, las semillas, el caviar, las almendras. De todos estos productos nosotros podemos consumir o nutrirnos de magnesio. Vitaminas y micronutrientes. En resumen,
Con respecto, es pregunta para el grupo. Con respecto a los micronutrientes, vitaminas, entonces según esto, ¿cuál sería la recomendación práctica para un paciente que les dicen, doctor, mándeme algo para subir las defensas? ¿Hay suficiente evidencia e información como para decirle a los padres que normalmente te piden algo que les mandes a los hijos para subir las defensas? O sea, hay que suplementar, no hay que suplementar, es suficiente lo de la dieta, porque en cierto modo me han presentado evidencia de cómo funcionan tanto las vitaminas, los macronutrientes, ¿no es cierto? Pero la conclusión o el mensaje con respecto a esto de forma práctica, ¿cuál sería? El ¿Debo mandarle al paciente a que compre vitaminas o no? ¿O qué? No, doc. O sea, según todo lo investigado, yo diría que no, no es habitual yo mandarle al paciente que compre vitaminas. Aquí tenemos los alimentos en los que nosotros podemos encontrar tanto vitaminas como minerales de los cuales el paciente se puede beneficiar. Entonces, si el paciente consume todos estos alimentos diariamente y consigue una cantidad suficiente, como es las dosis recomendadas en su organismo, no tiene por qué comprar vitaminas adicionales para suplementarse. Más los suplementos, según lo que yo encontré, más los suplementos es en pacientes que van a tener déficit de esta vitamina, pacientes, por ejemplo, ya con la vejez, los pacientes que van a tener menor absorción ya por los cambios fisiológicos, entonces allí se administran más suplementos. ¿Qué más? ¿Qué otro comentario tienen al respecto? En realidad, vitaminas, para decir, tómese vitaminas y no le dará resfriado, tómese tal, no. Todo se va a encontrar en la alimentación. Si es que el cuerpo no necesita vitaminas, lo va a eliminar. Por lo tanto, las vitaminas únicamente se van a absorber a través de los alimentos. Pero, como ya veremos a posteriori, se ha encontrado evidencia, por ejemplo, de la vitamina D en las respuestas contra la influenza, contra infecciones del tracto respiratorio, porque la vitamina D obviamente no solo vamos a encontrar en los suplementos, sino también va a estar dependiendo de la cantidad de rayos ultravioleta que se absorben. Por lo tanto, si nosotros nos encontramos, por ejemplo, 35 grados latitud, hemisferio norte o hemisferio sur más allá, hay pacientes que no van a tener esa rica absorción, o sea, de la síntesis de los rayos ultravioleta de la vitamina D. Entonces, como tal, si es que decimos al paciente, vaya, tómese vitamina C para que no le dé gripe o para que se cure del COVID, no, se va a ir en la orina prácticamente porque son hidrosolubles. Pero sí se ha encontrado evidencia, en este caso, de la vitamina D, porque no solo es un amino, sino estamos hablando de una hormona que también actúa a nivel de receptores nucleares, de la transcripción. Entonces, sí hay evidencia, incluso hay metaanálisis de más de 25 estudios que la suplementación de la vitamina D podría estar llegando al treat to target de más de 14 personas, en este caso, en influenza, para mejorar la respuesta inmune. Pero como tal, todo se consigue en alimentos. En conclusión, solo se pueden absorber a través de los alimentos y la ingesta de componentes naturales que venden con suplementos de vitaminas, etcétera, no sirven. A ver, ¿alguien más del público? Porque bueno, las funciones, ahí está muy estudiado, los compañeros han puesto, de hecho, son importantes, muy importantes desde el punto de vista nutricional y la función que tiene ya en determinadas eh, eh, etapas, por así decirlo, de la inmunidad innata adaptativa, de todo lo que mencionaron. Pero la cuestión es que no hay que generalizar. O sea,
Porque tú le dices al paciente, sí, señor, usted tiene que comer y ahí va a tener todo, pero si tienes un paciente que tal vez no tiene la posibilidad de ingerir determinados alimentos que sean principales fuentes de esos nutrientes, tal vez ahí sí te haga la falta suplementar, quizás, ¿no? ¿Sí? Eh, Eso depende, eso es circunstancial. A lo que querías llegar, eso depende, o esa indicación es que ustedes saben que si esos nutrientes eh, pueden estar o formar, si es que una persona tiene una dieta balanceada, adecuada, con frutas, con verduras, con carnes, con proteínas, con huevo, leche, con frutos secos y todo, pero a veces esas dietas no es factible para todas las personas, ¿sí me entienden? Es decir, para una persona que puede tener toda esa nutrición, efectivamente, tal vez está gastando su dinero en una suplementación, ¿no es cierto? Pero si ustedes se van a un lugar de la sierra ecuatoriana y remoto que de vez en cuando les llega una naranja o una mandarina, ¿me entienden? O solo tienen en su nutrición papas, mote y cosas que tal vez no les permite complementar las cosas. O a los 4.000 metros de altura no es que se van a broncear y estar en camiseta y pantaloneta, para que les dé el sol y la vitamina D aumente, ¿me entienden? Entonces, todo es importante esto, pero es circunstancial, no podemos generalizar y decir, esto no sirve, ¿no es cierto? O no a todos hay que decir si no es en un contexto. Si yo a mis pacientes que tienen urticaria, como protocolo, y a los pacientes a veces que les veo muy alérgicos, les pido sobre todo niveles de vitamina D. Y son personas que dicen, bueno, viven aquí, normales, de la ciudad, todo. Y tengo un nivel de deficiencia de vitamina D aquí que es brutal. A pesar que uno dice, bueno, nosotros sí tenemos el sol, que nos da el sol todo el año y tenemos solazos y demás, pero a pesar de eso hay déficit de vitamina D. A pesar de que tenemos una fuente permanente de rayos ultravioletas que teóricamente no debería haber deficiencia, pero hay un montón. ¿Ya? Entonces, esto es en miras a que hay que valorar los casos, dependiendo la persona, la población, tú vas a dar o te plantearás, obviamente si ves a un niño desnutrido, le vas a ayudar, o sea, sabes que tienes que darle de comer, pero muchas veces es necesario suplementar, entonces de estos estudios, y de hecho hay un montón, de hecho el señor rector y compañero de cátedra, el doctor Fernando Sempertegui, él ha publicado mucho sobre esto, ¿no es cierto? Deficiencias de vitamina D, de vitamina A, de zinc y lo que tiene que ver esto mucho, sobre todo en infecciones, ¿ya? Infecciones respiratorias, gastrointestinales, y tiene varios estudios publicados hace ya varios años al respecto. Entonces, esto es importante y sobre todo, porque estos les van a preguntar siempre, ¿no es cierto? Les van a preguntar siempre, y doctor, mándeme unas vitaminas o qué me manda para subir las defensas. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen un fundamento y saben que si bien es cierto las vitaminas D, la A, la C, la B, tienen implicaciones importantes en esto, pero es ahí donde ustedes tienen que hacer la historia correcta. Si ven que es un niño que tiene posibilidades, que se alimenta bien y todo, probablemente les digan, sabe que señora, no es necesario. Pues si tienen un desnutrido que tal vez necesita más apoyo, obviamente deben informarle tal vez las fuentes principales de eso, pero si no, no dejen de lado tal vez el plantear una suplementación, ¿ya? Ya les digo, lo ideal en este caso, ¿cuál sería? O sea, si ustedes quieren saber con, con certeza esto, ¿qué deberían pedir? Niveles, ¿no es cierto? Pedir concentraciones de exámenes de ese paciente de vitaminas, ¿no es cierto? Niveles que estén manejando esas personas a nivel de lo que ustedes quieran saber, de zinc, en este caso las distintas vitaminas. Y ya con eso tú vas a saber realmente si necesita suplementarse o no muchas veces. ¿Sí? Entonces simplemente era ese comentario. Continúe. Listo.
Entonces, aquí lo que vamos a hablar rapidito es acerca de la microbiota normal y su relación con el sistema inmune. Cabe recalcar que la microbiota en sí es una comunidad de microorganismos que van a habitar en sí de forma estable en un sitio anatómico de nuestro cuerpo, principalmente, como pueden ver en la imagen, a nivel de lo que sería el tracto gastrointestinal, pero de este a nivel del colon. Como pueden ver, 10 a la 12ª unidades formadoras de colonias por mililitro, ¿sí? Entonces, esta microbiota en sí lo que va a estimular es el sistema inmune, que vamos a ver cómo lo va a hacer. Con ello, obviamente, va a proteger al huésped de cualquier agente patógeno, ya sea bacteria o virus, y por lo tanto también va a ayudar a la mejoría de la digestión, especialmente en carbohidratos. Cabe recalcar que esta microbiota no es que se la obtiene, yo que sé, en la niñez o siendo adulto, sino más bien a partir desde el nacimiento, ¿ya? Es en el nacimiento en donde prácticamente se adquiere la mayoría de la microbiota que se va a mantener por toda la vida. Entre ellos, podemos destacar los principales serían los anaerobios facultativos. En sí, a través de la leche materna también a la alimentación va a estar influenciando este tipo de colonización y pues los principales van a ser los bifidobacterium. Pásale nomás. Ya, ahora, hay que entender para poder hacer el nexo con digamos, con la respuesta inmune, cómo está distribuido el tejido linfoide en el nivel de nuestra mucosa intestinal. Entonces, aquí lo que vamos a observar es que es una representación más que todo de lo que sería el tejido linfoide asociado al intestino. Tenemos dos tipos. El uno que es difuso, que va a ser en este caso el efector de la respuesta inmunitaria, ya que tiene linfocitos intraepiteliales, como podemos observar, y también está conformado de lámina propia. Lo mismo ocurre a nivel de lo que sería el organizado, pero este va a estar conectado a lo que vemos en la parte inferior derecha, que es el ganglio linfático mesentérico, ¿sí? A su vez va a estar conformado por la placa de Peyer, que este va a estar constituido en este caso por lo que sería el epitelio asociado al folículo, y este a su vez por células M, que en este caso van a ser enterocitos que vayan a ayudar a la captura y transporte de los antígenos, ¿no? Entonces, hacia la parte interna, lo cual sería que se va a transportar hacia el ganglio, y este ganglio a su vez va a emitir una señalización hacia el gas difuso, y este va a ejercer su efecto, digamos. Entonces, cabe recalcar que en el organizado van a estar existiendo a nivel de lo que sería la cúpula subepitelial varias células. Va a estar conformada en este caso linfocitos B, linfocitos T, células dendríticas, macrófagos. Entre ellos hay que destacar el hecho de que también las células presentadoras de antígeno van a capturar el antígeno a nivel de las placas de Peyer, y a su vez pueden expresar lo que sería la inmunoglobulina A, la cual va a actuar a nivel de las mucosas con el fin de evitar el efecto, digamos, de los antígenos y patógenos de la luz del intestino con los receptores a nivel del epitelio, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Pues enredándolos en su mucosidad, perdón, y eliminándolos mediante lo que sería el movimiento peristáltico. Y tenemos dos tipos, el 1 y el 2, dependiendo de en la zona en la cual actúen. Pásale, por favor. Esto más o menos era con respecto a la parte normal, para introducirnos a lo que es probióticos. En este caso, los probióticos son esos microorganismos que se los define como beneficiosos para la salud del huésped por el hecho de que, dependiendo obviamente de las dosis adecuadas, ya les voy a mostrar más adelante cómo es, ya que permiten una capacidad de la supervivencia de la microbiota que habíamos visto que se adquirió durante el nacimiento. Y ahora bien, tenemos dos tipos de bacterias más comunes, que son de ácido láctico. En este caso, las bifidobacterias y los lactobacillus, ¿sí? Y estos también no solamente van a encontrarse de manera medicamentosa, sino también se puede obtener mediante lo que sería alimentos probióticos. En este caso, los lácteos, principalmente leche materna, yogur, quesos, ¿sí? En caso de los prebióticos, son más que todo los sustratos, es decir, los sustratos que van a ayudar a que estos microorganismos crezcan, ¿ya? Y no sean degradados. Entre ellos vamos a tener la oligofructosa, la inulina, la lactulosa, entre otros. Y los alimentos principales que los podrían conseguir serían los vegetales, ¿sí? Pásale, por favor. Muy bien, ahora sí,
esto es más o menos el mecanismo de cómo van a actuar estos probióticos. En la imagen de la izquierda tenemos, bueno, las dos imágenes que les voy a explicar son más que todo de de la función que ejerce a nivel de la luz intestinal. Entonces, de la imagen de la izquierda vamos a ver que hay tres funciones principales. La primera es que va a competir con digamos, con una bacteria o virus por el receptor a nivel del epitelio. Después, en el segundo mecanismo, pues va a producir algunas sustancias que van a ser tóxicas, en este caso, como les había dicho, ácido láctico, ya que la mayoría de que están colonizando esta zona contienen ácido láctico, entonces obviamente van a tener la capacidad de suprimir estos microorganismos. A su vez también pueden producir peróxido de hidrógeno y también con el ácido láctico pueden disminuir el pH, lo cual se vuelve tóxico para los agentes exógenos que lleguen o quieran invadir el epitelio intestinal. Entonces, ese es otro mecanismo. El tercero, en el que vemos ahí, prácticamente es adherirse a nivel del epitelio previo al contacto o a la ingesta de algún alimento y que ésta impida la conexión con el receptor, nada más. En el aspecto de la derecha, pues podemos mencionar uno que otro, que sería la detección, por ejemplo, del quórum de bacterias. El quórum son, más que todo, son esas características que permiten la división de las bacterias, la división de las bacterias. Entonces, inhibiendo este quórum, lo que va a hacer es inhibir lo que sería un gen virulento, por ejemplo, que se siga propagando y se siga multiplicando. ¿Ya? Eso con respecto a breves rasgos de lo que ocurre a nivel de la luz intestinal. Ahora, ¿qué va a ocurrir en la lámina propia? Pásale, por favor. Ok, en la lámina propia tenemos estos siguientes mecanismos. Entonces, aquí tenemos que en la imagen de la izquierda, literal A, tenemos que prácticamente los probióticos pueden influir en las comunicaciones a través de los receptores de membrana entre la célula presentadora de antígeno con las células T vírgenes. En este caso, en la inmunidad adaptativa, ¿no? Como pues, por ejemplo, en particular en aquellos receptores tipo TOL, tipo 6, tipo 2, lo cual o bien puede tener una acción tanto proinflamatoria o inflamatoria, dependiendo del estímulo. En este caso, pues, por ejemplo, puede disminuir una polarización de TH17 hacia células T reguladoras, como aumentando la interleucina 10, y a su vez disminuye las citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa, y así reduce el estado inflamatorio. Esto, por ejemplo, en casos de enfermedades inflamatorias intestinales, por poner un ejemplo. Entonces, también puede, como les dije, actuar de la otra manera, es decir, redirigir una respuesta antiinflamatoria para una respuesta proinflamatoria, por ejemplo, cambiar de la diferenciación de un TH2, que generalmente produce citocinas antiinflamatorias, a pasarla a un tipo TH1, aumentando el interferón gamma. Esto disminuiría la interleucina 4 y 13, ¿sí? Entonces, instauraría un proceso o un estado proinflamatorio. Ya, en cuanto también a las células B, como les había mencionado y se les mencionó anteriormente también en vitamina A, produce citocinas que van a activar a las células B para que se conviertan en células plasmáticas y puedan producir la inmunoglobulina A y que ésta pueda actuar a nivel de lo que sería la mucosa intestinal. En la parte B, en el literal B, en este caso, pues van a tener un comportamiento un poco más incisivo, ya que van a modular las acciones de las células NK a través de la secreción de lo que sería el interferón gamma, ¿sí? Y finalmente, en el apartado C, pues van a ejercer funciones de lo que sería las vías intracelulares de las células inmunitarias. Por ejemplo, aquí vemos un macrófago y esto se lo puede hacer a través de las quinasas, ¿sí? Como MAP quinasa, y lo que van a hacer al final es activar o suprimir los factores de transcripción, ¿sí? Además, pueden actuar directamente con los receptores de histamina, por ejemplo, los H2, y pues de las células presentadoras de antígenos, y pueden inducir a una reducción de citocinas proinflamatorias, ¿sí? Tanto como TN-alfa como interleucina 12, ¿sí? Y la imagen de la derecha, quisieras que me ayuden
mencionando de dónde obtenemos, por ejemplo, o qué células secretan lo que sería la interleucina 12 y la interleucina 10. No sé si alguien me quiere ayudar. No. Jocelyn Castillo. Bien, entonces la interleucina 12 es secretada por los macrófagos y células dendríticas. En cambio, la interleucina 10 es secretada sobre todo por linfocitos T, aunque también por macrófagos y células dendríticas. Sí, exactamente. Todo lo que dijo Joss, o sea, es correcto, ya que aquí, como les había dicho, los probióticos o bien pueden ser estimuladores o a su vez reguladores, dependiendo del estímulo que vayan a tener. Entonces, en este caso, al ser estimuladores, tienen la capacidad de actuar contra infecciones o células cancerosas, como induciendo la producción de interleucinas 12. Y estas a su vez van a activar a las natural killer y pueden desarrollar lo que sería la diferenciación de células T a Th1, promoviendo así un estado proinflamatorio. En cambio, las inmunorreguladoras está caracterizado por las interleucina 10, que son antiinflamatorias, las cuales a su vez van a activar o van a diferenciar, perdón, en células T reguladoras, lo cual puede ayudar, por ejemplo, en procesos de alergia, enfermedades inflamatorias intestinales, autoinmunes o a su vez alguna respuesta inflamatoria excedida. Entonces, eso puede ser para regular. Entonces, puede actuar de las dos formas, ¿no? Los probióticos, pueden inducir las dos. Pásale, por favor. Ya, y esto es lo que les quería mencionar más o menos con el estudio. Ya es un metaanálisis, perdón, es una revisión sistemática de que se hizo en el 2020, en este caso analizando 18 estudios, en donde se evaluaron las dosis del lactobacillus y los efectos que podría producir en personas sanas, ¿sí? Entonces, a breve rasgo, lo que se pudo deducir es que no todos los lactobacilos van a generar algún efecto. Esto más que todo depende debido a la metodología de algunos estudios que se utilizaron para hacer esta revisión sistemática y también de la dosificación. Terminaron concluyendo que la dosificación en este punto pues va de un rango de 1/10 a la octava hasta 1.8/10 a la 12ª unidades formadoras de colonias. Entonces, ese es el rango que se logró determinar en base a este estudio y obviamente que va a generar efectos beneficiosos como los que ya les comenté, ya sea inmunoestimuladoras o inmunoreguladores, ¿sí? Entonces, eso es más o menos lo que mencionaba este estudio, más o menos para establecer una dosis. Eso, pásale por favor. Ahora bien, con respecto al sueño, hay que mencionar que A prácticamente... ver, un ratito. Entonces, ¿qué mismo? Lo mismo. ¿Hay evidencia ahora para decirle al paciente, tome estos probióticos, esto le va a subir las defensas? No, o sea, como le dije, no hay un medicamento que sea apto para todos los individuos en general, sino más bien va a depender de lo que sería el caso de la persona, porque como le mencioné antes, todos estos probióticos también pueden provenir de la dieta y no solamente de un medicamento, como les puse al final. Pero solamente quería hacer hincapié que existen medicamentos y obviamente que existe una dosificación que no va a ser la misma para para un grupo de personas, sino que va a ser de este modo individualizada. Por eso también es que en esta revisión sistemática en algunos estudios no se dieron efectos beneficiosos, porque no todas las personas tienen las mismas necesidades en cuanto al sistema inmunológico de mejorarlo, ¿no? Entonces, por eso es que en algunos estudios tampoco se vio el efecto beneficioso. Entonces, eso es más o menos. No es Bueno, que, esto depende mucho de los probióticos que tienen cada compuesto, ¿no es cierto? Porque son muchas bacterias, no es una sola. Y como ustedes ven, el sistema inmune es un sistema de vías, de conexiones, de redes que interaccionan entre unas células, en este caso de unas bacterias con otras.
Entonces, el problema de esto es que es lo mismo, se sabe que funcionan, se sabe que en cierto modo ejercen funciones en el sistema inmune, pero todavía con exactitud no se sabe cuál es qué dosis, cada cuánto y todas cosas que todavía no te permiten decir con certeza si debes tomar y tomando esta dosis te va a ayudar o vas a tener beneficio dependiendo en lo que quieras utilizar. Pero cada vez más hay en ciencias básicas se ve, de hecho se ve que los probióticos o la microbiota es muy importante en relación al envío de señales, en la producción de citocinas, en esto que se habla ahora de la neuroinmunología y un montón de cosas. Entonces es algo importante, pero todavía no conocemos con certeza cómo funciona y cómo deberíamos prescribir o suplementar esto. Ya que muchas bacterias de estas, por ejemplo, te tomas y hay unas que resisten el ácido gástrico, pero otras no. O sea, si te tomas, depende de eso, depende de la conservación, como tú dices, y todavía no podemos decir a ciencia cierta, este probiótico es el que te va a sentar bien, o al menos todavía no hay la evidencia clara, así como para emplear en el tratamiento de distintas enfermedades. Pero que va por ahí el tema, sí, solo que faltan más datos. Indicación de probióticos, así que es claramente, por ejemplo, ahora. ¿En qué tú, o si hay evidencia en que te ayuda, por ejemplo? Por ejemplo, como expuse en la enfermedad inflamatoria intestinal, puede ser útil. Puede actuar en Pero ciertos, tampoco, o sea, no hay evidencia netamente que me diga para esta enfermedad existe, sino que hay una gama amplia y entre ellas hablaban de todas las enfermedades inflamatorias a nivel intestinal, entre ellas también las cancerosas. sí, pero Entonces, todavía no está tan claro. Algo más sencillo que se sabe que sí te ayuda. a ver, mm, Que no es tanto como inmunomodulador. la verdad no me Donde se encontré. emplea y les puede ayudar muchas veces cuando tú das antibióticos te da diarrea, ¿no es cierto? Entonces tienes diarrea secundaria al uso de antibiótico terapia. El antibiótico puede producir destrucción de la microbiota normal y eso da síntomas de gastroenteritis o diarreas como efecto secundario cuando mandas un tratamiento antibiótico. Entonces, en ese contexto se ha visto que los probióticos sí son útiles, ¿ya? Como para evitar que te dé una diarrea secundaria al uso de antibióticos. Entonces, en muchos tratamientos, a veces con antibióticos potentes o prolongados, se debe añadir, por ejemplo, probióticos a eso, para evitar eso, ¿sí? Eso es una de las utilidades a veces que se ha visto esto. Ok, vamos continuando, chicos, que todavía falta bastante y ya van a ser las Sí, 9. ya. Entonces aquí lo que les quería comentar es un poco hacerles acuerdo de cómo es que se divide el sueño. El sueño se divide en dos fases, no REM y REM. Sí, aquella que va a ser una de movimientos oculares lentos, la no REM, y de movimientos oculares rápidos, la REM. Bien, pero esto únicamente para que sepan más o menos cómo se divide en sí un ciclo de un sueño. Quisiera saber más o menos si tienen alguna idea de cuánto dura un ciclo de sueño normal. No sé si alguien me puede ayudar. Sandy. Alrededor de 90 minutos, según yo sabía.
Perfecto, sí. Prácticamente es en base a, como ven ustedes, en base a estudios que evalúan mediante un electroencefalograma, en este caso, pues se verificó que prácticamente un ciclo va a abarcar de 90 a 110 minutos y en sí un total de sueño va a ser 5 ciclos, es decir, se cumplen las 7.5 a 8 horas normales que se debería dormir, es por eso que se recomienda este tipo de medida para poder a su vez mejorar lo que sería el sistema inmunológico, pero ya vamos a ver cómo lo hace. Pásale, por favor. Bueno, ahí es un poco más o menos para que entiendan por qué son 90 minutos, las fases de la no REM y REM, y obviamente cuánto tiempo abarca en cada uno. Sí, nada más. Pásale. Bien, en este caso, lo que tenemos aquí, solo para hacer rapidito, es que prácticamente el sueño no puede ir despegado a lo que sería el ritmo circadiano. O sea, el ritmo circadiano va a ser el temporizador, digamos, durante todo el día, las 24 horas. Entonces, el sueño únicamente, aquí como ven en el gráfico de la izquierda, vamos a ver que prácticamente el ritmo circadiano va a estar representado por las barras, y mientras que el impulsador del sueño por esta línea curva entrecortada. Entonces, a medida que, como pueden ver, a nivel del día, pues el ritmo circadiano va a estar estimulado y por lo tanto va a ser mucho mayor a lo que sería el impulsador del sueño. Pero a medida que obviamente va avanzando hacia la noche, este disminuye y predomina el impulsador del sueño. Y aquí vemos los 5 ciclos que mencioné, las etapas, el tiempo que se demora y obviamente al momento que empieza al final del último ciclo, del quinto ciclo, obviamente empieza a aumentar lo que sería el ritmo circadiano, a disminuir el impulsador de sueño. Acá, en cambio, este gráfico de la derecha, más que todo es para explicar cómo es que el ritmo circadiano va a inducir el sueño o cómo es el funcionamiento del ritmo circadiano. Pero, o sea, en sí, todo el ritmo circadiano va a estar dependiendo de lo que sería la luz y obviamente este estímulo recibido a nivel de la retina se llega a lo que sería el núcleo lateral del hipotálamo, que lo vemos en la parte de la izquierda inferior, y estas a su vez lo que va a generar es neuronas de orexina que van a excitar diferentes poblaciones promotoras de vigilia a nivel del cerebro. Entre ellas tenemos el glutamato, las neuronas lo que serían monominérgicas, las colinérgicas en sí, y estas a su vez van a estimular lo que sería la corteza y obviamente vamos a estar conscientes. Pero ¿qué ocurre a nivel de lo que sería durante el sueño? Durante el sueño se va a activar lo que sería, en este caso, los núcleos preópticos ventrolaterales, que es la BULPO, y estos a su vez van a producir neurotransmisores tanto GABA como galanina, y que van a inhibir estas neuronas que se activaron previamente, neuronas monominérgicas, colinérgicas y también glutaminérgicas. Entonces, obviamente, lo que va a generar es esto, un cierre, un corte del ritmo circadiano, y a su vez la estimulación de lo que sería el sueño, obviamente estimulando el sueño no REM y el sueño REM. Nada más, esto es lo que en general, más o menos, para que me puedan entender. Ahora bien, ¿cómo esto se une, digamos, con el sistema inmunológico? O sea, hay que tomar en cuenta que ambas cuestiones, tanto ritmo circadiano y sueño, van a interactuar y apoyar a la respuesta inmune específica adaptativa. En este caso tenemos que en la sangre periférica tenemos que prácticamente un pico de células T vírgenes y de memoria al inicio del periodo de descanso. Y esto va a estar inducido más que todo por la disminución del cortisol durante el sueño nocturno, la cual va a liberar lo que serían células T, CXR4 a nivel de la médula ósea. Estas, a su vez, a no tener el impedimento de lo que es el cortisol, obviamente van a penetrar a nivel de los nódulos linfáticos, ¿sí? Y van a tener o sea, a nivel sérico van a estar disminuidos. ¿Con qué fin se hace esto durante el periodo de descanso? Ya que en este sitio, a nivel de los nódulos linfáticos, van a llegar las células dendríticas, es decir, las células presentadoras de antígeno, y pues van a migrar en gran cantidad a este lugar, y obviamente van a interactuar con las células T vírgenes que fueron sacadas de, digamos, por así decirlo, del torrente sanguíneo hasta llegar a lo que sería los nódulos linfáticos. ¿Y qué va a promover esto? Pues prácticamente el aumento de citocinas proinflamatorias como interleucina 2, 12 e interferón gamma. Y esto va a promover a una memoria inmunitaria, ¿sí? Entonces, ese es digamos,
el efecto de la importancia del ritmo circadiano del sueño, en este caso en el sistema inmune, ¿sí? Y es por eso que, pásale una, por favor. Aquí vemos un poco del resumen de lo que ocurre de las citocinas que se liberan, de las que disminuyen. Aquí vemos que prácticamente las antiinflamatorias, interleucina 4 y 10, van a ser disminuidas, más que todo por el hecho de que se incrementa esta unión o presentación del antígeno hacia los linfocitos T vírgenes, ¿no? Esto más que todo promovido por la baja de cortisol y el aumento también de lo que sería la hormona de crecimiento, que va a generar a su vez una mayor diferenciación de células T. Sí, eso más o menos en breves rasgos. Pásale a la siguiente, por favor. Eso es un resumen, y aquí obviamente todo lo que les había mencionado del sueño, y obviamente que va a estimular más que todo la consolidación entre el antígeno y el linfocito T virgen, para a su vez generar memoria inmunitaria. Y a su vez también otro dato que me olvidaba es que ayuda a la funcionalidad de los NK, a la citotoxicidad, el sueño. Sí, pásale por favor. Ya, en este caso, pues es netamente mencionarles cuáles serían las alteraciones. En resumen, en la inmunidad innata, lo que vamos a observar es que prácticamente al alterar el sueño, vamos a estimular lo que serían neuromediadores que van a actuar a nivel de los receptores adrenérgicos de los leucocitos, y van a activar a su vez programas inflamatorios, ¿sí? Mediados por el factor NF-kappa beta. Entonces, aquí lo que van a generar es un aumento de citocinas proinflamatorias, interleucina 6, TNF, y con ello, si es que se prolonga el sueño o a su vez se altera constantemente, pues puede llevar a problemas tanto cerebrales, cardíacos, o a la producción mayor de citocinas, y provocar un estado proinflamatorio mucho más grave de lo que pasa normalmente, ¿no? En caso de la adaptativa, en este punto, pues dato así específico, ustedes ven prácticamente que la hormona de crecimiento está disminuida. Al estar disminuida, ¿qué va a ocurrir en los linfocitos T? No se van a diferenciar bien, va a haber una disminución de los linfocitos T H1, y por lo tanto va a haber una alta, al estar suprimida en este caso la inmunidad específica adaptativa, pues puede estar susceptible el huésped a infecciones, o a su vez, en el caso de que se haya vacunado, obviamente, a que la respuesta inmunitaria sea ineficiente. ¿Sí? Eso en breves rasgos. Pásale, por favor. Ya, estas son algunas recomendaciones, en sí algunos suplementos. Algo importante que me pareció es que el magnesio puede influir en este caso, lo que habíamos mencionado, lo que habíamos visto antes, pero ¿por qué? Porque lo que va a generar en este caso es la liberación más de lo que es el GABA, la galanina, que son sustancias inhibitorias y por lo tanto estimularían el sueño. Acá se recomienda el dormir 8 a 9 horas, obviamente si es que puede. Si no, tocará inducir el sueño, como les dije, con alguno de estos suplementos. Prácticamente en manera general se recomienda evitar la luz prolongada, o dormir en sitios oscuros, y también regular la alimentación para no tener problemas o alteraciones en cuanto al sueño. Eso, en general, un poquito. Y ahora pasando a lo que es el ejercicio, ya que sabemos o hemos escuchado prácticamente que el ejercicio físico es útil para bastantes procesos de nuestro cuerpo. En este caso no se queda atrás en el nivel del sistema inmunitario. En este punto, pues tenemos que prácticamente el ejercicio va a estar guiado por la intensidad, y pues se ha observado mediante estudios que una leve a moderada intensidad de ejercicio promueve un beneficio antiinflamatorio versus un ejercicio intenso o competitivo, que va a estimular lo que sería un estado proinflamatorio. En este caso se ha estudiado en su mayoría la función de la interleucina 6. Sabemos que la interleucina 6 en este punto puede ser inducido más que todo por la contracción del músculo, y obviamente tiene la capacidad de tener un efecto antiinflamatorio si es que se le consume energía, o a su vez cumple sus funciones extras a nivel tanto de lo que sería la regulación de la homeostasis de la glucosa, o también del metabolismo de las grasas, impidiendo que el tejido adiposo produzca lo que sería adiposinas, o
interleucinas proinflamatorias, y por lo tanto esa es la función de la interleucina 6 en casos de ejercicio, ¿sí? También pueden ver en este gráfico de la mitad que prácticamente va a estimular lo que serían receptores antagonistas de citocinas proinflamatorias, en este caso la interleucina tipo 1, ¿sí? Y esto más o menos con respecto al efecto de la interleucina 6. Pásale, por favor. Y este es un estudio que se realizó verificando, dependiendo de la intensidad del ejercicio, qué beneficios trae al sistema inmune. Y en este caso, pues prácticamente si hay nula intensidad o está sedentario, pues prácticamente la interleucina 6 cumple sus factores normales, es decir, de proinflamatoria, y obviamente va a estimular el aumento de infecciones, o a su vez también va a disminuir lo que sería una neuroprotección, porque va a estimular un proceso proinflamatorio. En caso de que ya se empiece a consumir la energía en ejercicio leve a moderado, obviamente esta interleucina 6 va a cambiar de funcionalidad a tener un efecto antiinflamatorio y no un efecto proinflamatorio. Vemos que ambos extremos, tanto el sedentarismo como el ejercicio intenso, va a tener prácticamente un efecto proinflamatorio versus a un antiinflamatorio en su mayoría. Entonces, bueno, en líneas generales también ayuda a la neuroprotección, más que todo por el hecho de que va a reducir los adipocitos y decrece obviamente estas adiposinas proinflamatorias, va a disminuir lo que sería la inflamación periférica, disminuye la neuroinflamación y restaura, digamos, a un fenotipo glial neuroprotector, y pues a su vez también ha llevado a resultados en donde se reduce el deterioro cognitivo y también mantiene la plasticidad neuronal. Con ello, pásale a la siguiente. Y ya, eso era con respecto a sueño y ejercicio. ¿Qué ejercicio es el más recomendable? Ejercicio aeróbicos más que todo. O sea, salir a correr, caminar, pero como no puse ninguna recomendación de cuánto tiempo debe hacer, por el hecho de que no había estudios que me garanticen que un tiempo, por ejemplo, de lo que se menciona, haga 30 minutos o salga a caminar diario, le va a beneficiar. No encontré un estudio que me especificara un metaanálisis o una revisión sistemática, pero en la mayoría recomendaban, sí, mínimo 30 minutos, ejercicios aeróbicos, como le acabé de mencionar. Pero entonces, esto que dice el ejercicio de élite, eso es contraproducente. O sea, la gente ya profesional que se dedica a eso, le puedes decir con seguridad, lo que haces te está haciendo mal. O sea, el ejercicio en sí intensivo depende más que todo de la duración de cuánto hagas el ejercicio intensivo. O sea, por ejemplo, en personas competitivas lo realizan, yo que sé, todos los días un horario fijo. En cambio, lo que me refiero o sea, estaría asegurando que posiblemente hay un problema, digamos, al sistema inmunitario promoviendo un estado proinflamatorio. Obviamente sí lo puede hacer, pero, o sea, sus mecanismos ya al estar adaptado a este tipo de esfuerzo físico, pues prácticamente no llevaría a los efectos adversos que puede producir en una persona común y corriente, en donde prácticamente si es que se le induce un ejercicio intensivo por varios días, prácticamente va a llegar a un estado proinflamatorio que puede ser perjudicial para la salud, en este caso. Ahí sí Entonces, está más claro. O sea, ajá. una persona normal que no esté acostumbrada y se vaya a hacer una sesión de ejercicios a lo élite, obvio, le va a afectar, pero seguramente una persona que toda su vida se ha entrenado y vive de eso, no creo que sea el mensaje de que ellos van a tener este tema de, o sea, que les va a afectar. Está bastante interesante. Continúa. Ya falta poco. Ya esto es en esencia del sistema inmune. ¿Qué ocurre con el sistema inmune en los pacientes mayores? Se sabe que las personas son más propensas a las infecciones, las respuestas de las vacunas son menores cuando se las compara con con las personas más jóvenes. ¿Por qué? Porque hay una involución tímica después de la pubertad, es decir, como podemos ver en el gráfico, va a haber, conforme avance la edad, menor producción de linfocitos T, de linfocitos D,
en cambio, va a haber aumento de las natural killer, pero su función citotóxica va a estar disminuida. Entonces, poblaciones de CD4, CD8 disminuyen, y quizás los cambios más profundos se dan en los CD8. ¿Por qué? Porque estos CD8 van a perder la expresión de la molécula CD28, y esta, como hemos visto en la inmunología básica, va a ser necesaria para la coestimulación. Entonces, en este gráfico nos indica que va a disminuir la actividad fagocítica, microbicida, la cantidad de linfocitos T. En cambio, lo que va a aumentar sería las células natural killer. La concentración de anticuerpos, esta concentración de anticuerpos lo podemos graficar de esta manera, es decir, ya no vamos a tener la producción de las células vírgenes, sino va a estar decayendo conforme las células linfocitos T de memoria van a ir aumentando. Este agotamiento es consecuencia de la respuesta de los linfocitos, porque dependen de la proliferación clonal. Es decir, cada célula va a tener un número finito un número finito para dividirse. Este es el límite de Hayflick, y esto está asociado con el hecho del acortamiento de los telómeros, que son estas porciones de aquí, conforme se vayan dividiendo las células. Entonces, esto está asociado al acortamiento de telómeros por la edad. Y bueno, entonces se sabe que la célula de memoria, por ejemplo, se supone menos del 5% de linfocitos T en la sangre periférica en un recién nacido. Pero bueno, esto que mencionas no está en el contexto de que se altere, es algo fisiológico y es algo evidente que va a pasar. En los primeros años de vida tenemos más linfocitos T virgen, es decir, que todavía no han reconocido el antígeno, precisamente por el tiempo que tiene ese ser, ¿no es cierto? Entonces, un pequeño tiene un montón de linfocitos T vírgenes que han dado receptores que todavía no se activan porque no ha tenido contacto con los antígenos. Es normal. Sería, o sea, está totalmente errado pensar que un recién nacido va a tener de entrada linfocitos de memoria. Eso no va a pasar, porque tienen que primero reconocer, activarse y luego se hacen los de memoria. Y obviamente un adulto o un viejito, ya con el paso de tantos años y contacto con tantos microbios, antígenos y demás, obviamente ha tenido exposición a microorganismos y sus linfocitos T se activaron, se hicieron efectores y por último unos pocos se hicieron de memoria. Entonces es algo normal. Pero esto no quiere decir que esto está en relación a la edad como tal, no es algo normal que sucede. Ahora, que las células conforme avance la edad, ¿no es cierto? Ahí sí, tal vez por las alteraciones a nivel de la mitosis y todo lo que mencionas, puedan tener algún tipo de alteración en su función, es otra cosa, ¿ya? Pero eso de la producción química y demás, eso no creo que venía aquí. Continúen. Ya, entonces de igual manera me salto lo que es la hematopoiesis y la antimopoiesis. Ya. Bueno, esto igual es los cambios con la edad en inmunidad innata, los cambios que ocurren de defectos en la presentación de antígenos, en la captación, igual en la fagocitosis, en la capacidad oxidativa de macrófagos. Esto es igual de fisiología normal, o sea, la senescencia de la inmunidad. Claro, y eso no está en relación con lo que vamos a... El tema era cómo hacemos para mejorar el sistema inmune. O sea, y la senitud ya sabemos que baja como tal, a no ser que tengan ustedes algo que en este contexto haya que hacer con los viejitos. Como para ayudarles a que no haya tanta alteración normal, fisiológica, por así decirlo, ¿cierto? Sí. Bueno, por último, tenemos una guía en el caso de COVID de alimentarse saludablemente, y hemos visto una dieta rica en aminoácidos esenciales, es decir, proteínas, ácidos grasos esenciales
Y de la misma manera tenemos vitamina A, magnesio, zinc, todo lo que ya hemos visto. Entonces, una dieta rica alta en ácidos grasos omega 3 que podrían ayudar a mantener el sistema inmune estable frente a una tormenta de citocinas que podría llegar, en este caso, en el COVID. Entonces, podemos incluso dar 1 a 2 gramos diarios después de la comida de omega 3, de HA, o la vitamina D3. Esta es la forma inactiva para que nuestro organismo se active. Igual 1 a 5 gramos QD una vez al día. Este es preferido con la ingesta de grasa, es más por la bioquímica, pero a ver, esto en cuestión de mejorar el sistema inmune, no estamos hablando de deficiencias, porque ya sabemos que en las deficiencias tenemos el escorbuto, ahí sí, si damos suplementación de vitamina C, si tenemos la ceguera nocturna, xerostomía, ahí sí podemos dar suplementación de vitamina E. Esto ya hablamos de un déficit nutricional por algo, y ese no es el tema. El tema es, ¿qué Sí. hacemos para mejorar el sistema inmunológico? ¿Sí qué pasa? Ya, y esto es, bueno, los inmunomoduladores en este caso se han encontrado para profilaxis para ciertas infecciones, por ejemplo, factor de estimulante de colonias, que es el GSSF. Estas van a regular el desarrollo de la función y de las células hematopoyéticas. Bueno, como tal, los inmunomoduladores son agentes biológicos o no biológicos que van a alterar la respuesta inmunoreguladora del huésped, ya sea mediante interacciones de red de células mediadores solubles. En este caso, el sistema inmunológico innato, también puede haber inmunomoduladores que pueden afectar o influir sobre la distinta amplia gama de objetivos. Por ejemplo, aquí la factor estimulador de colonias granulocítica, en este caso la G granulocítica, se ha estudiado para la profilaxis, está aprobada para la profilaxis de enfermedades con neutropenia primaria crónica, la febril, y obviamente para el tratamiento de la neutropenia. Pero en este caso, para mejorar el sistema inmunológico, tomamos en cuenta la profilaxis y la prevención. Igual, factores de colonia estimulantes de granulocitos y macrófagos. Esta puede ser una alternativa. Vamos a lo mismo. O sea, esto ya es un tratamiento, ¿me entiendes? O sea, en un paciente que tiene una hepatitis, que tiene una inmunodeficiencia, tú añades esto como para tratar. Ese no era el tema. ¿Sí está claro? La primera parte que ustedes dijeron, sí estaba bien hecho. Vitaminas, el sueño, el de ejercicio, los probióticos, perfecto, pero esto no es. Y en este punto, la inmunomodulación sí hay una parte, pero bueno, en relación a la inmunomodulación con inmunomodulación bacteriana específicamente, es decir, inmunomodulación para entrenar a tu sistema inmunológico y ayudarlo a prevenir procesos infecciosos. Es decir, el bronchovaxón, para que tengan más claro. ¿Tienen algo de eso? No, Doc, este es, como dijo, como son inmunomoduladores para el tratamiento, entonces solo consideramos la profilaxis y prevención de algunos. No Paso. sé. Ya, paso. Sí, porque esto no es. Esto ya es en el contexto de un proceso infeccioso. Bueno, entonces vamos al reporte de caso, un caso clínico, este es relacionado con las vitaminas. En este caso es una niña de 11 años que se infectó por el COVID-19, por la SARS-CoV-2 y fue confirmado por PCR. Entonces viene a consulta porque presenta una gastroenterología pediátrica con dolor perumbilical intermitente en el cuadro superior e inferior derecho del abdomen. Entonces mencionó que al principio empeoró después de comer. Se describió el dolor como cólico, ardor, que en este caso después se atenuaba al defecar y que la intensidad era de 5 a 7 sobre de la escala de EVA. Y bueno, no fue acompañada de náuseas, tampoco vómitos, pero sí de pérdida de peso, fiebre, diarrea, hematoquesia.
y dolores en las articulaciones de la piel. Entonces, el examen físico fue una sensibilidad perumbilical y epigástrica, pero ningún otro hallazgos. Entonces, lo que se pidió, sobre todo, bueno, los de rutina, el hemograma completo, niveles de vitamina D, tasa de alimentación de eritrocitos, porque estamos hablando de... Pero lee bien el caso porque te saltas y no estamos leyendo todos los signos y todas las cosas que son importantes. El examen físico te pasa también. Sí, bueno, es que el examen físico solo fue porque estamos Pero, hablando de evolución de 3 meses. Entonces, la paciente se contagió hace 3 meses de COVID y llega a consulta por un cuadro gastroenterológico. Entonces, por este dolor periumbilical. Entonces, en el examen físico fue bastante difuso, por lo tanto, solo fue sensibilidad periumbilical y epigástrica y ningún otros importantes negativos se encontraron. Ese es el antecedente. O sea que después del COVID, la paciente empeoró y podemos ver que... sí, que lee simplemente, sigue leyendo lo que dice y vamos viendo. entonces, para ello se pidió programa, nivel de sedimentación de eritrocitos, proteína C reactiva, el cuerpo IgA contra en este caso, si es que podría existir en este caso, intolerancia contra el gluten, niveles de IgA, obviamente el Helicobacter pylori, por si puede ser una úlcera gástrica, en el caso fecal, y la calprotectina, esta calprotectina fecal, de la misma manera, esta se va a encontrar en los neutrófilos cuando se infiltran, en este caso, en los intestinos. Y bueno, estos dos estudios fueron normales, a excepción de dos. La D, la calprotectina. La vitamina se encontró de 14 nanogramos sobre mililitros, estaba baja, igual, y la calprotectina estaba elevada, es decir, 358 microgramos sobre gramos, lo normal era 100. ¿Qué se hizo entonces? Buscar si es que está en tracto gastrointestinal superior o inferior. Por lo tanto, se pidió, bueno, terapéuticamente se inició con inhibidores de la bomba de protones y bueno, entonces aquí dice que después de 3 semanas de la terapia del inhibidor de bomba de protones, su dolor no se resolvió. Entonces, con esta elevación de la calprotectina fecal se realizó una esofagoscopia y una colonoscopia. La esófago-gastroduodenoscopía resultó normal y en la colonoscopía, en cambio, se encontraba imperemne escamosa y entonces se pidió una biopsia, en este caso la colonoscopía de la mucosa del colon y estas demostraron un infiltrado generalizado de linfocitos, como pueden observar aquí. Todos estos son linfocitos. ¿Ya? Entonces... bueno, aquí tenemos controles, en este caso, la parte inferior va a ser de tejido placentario y en este caso de la mucosa del colon. Aquí tenemos controles negativos, ya, por eso no podemos observar, no sé si puedan observar bien, ahí en la tinción de hematoxilina y hemoxilina se pusieron anticuerpos contra la proteína Spike y se encontraron estos dos que son de color marrón, como podemos observar. Entonces, aparte del infiltrado linfocítico, se encontró estos anticuerpos contra la proteína Spike. Entonces, pasemos a la siguiente. Bueno, lo importante aquí es que este estudio de caso está relacionado con la deficiencia de la vitamina, o sea, como la vitamina D como un marcador, en este caso, con el SARS-CoV-2. Entonces, en este estudio, en este reporte de casos se encontró que hubo una disminución de la vitamina D después de haberse sido, después de 3 meses de infección del COVID-19. Entonces, como ya vimos todo el repaso de la vitamina D en el sistema inmunológico, podríamos incluir este instrumento de análisis donde podríamos suplementar, en este caso, como ya tiene menor a 14 nanogramos sobre mililitros, podríamos dar como suplemento la vitamina D
para, en este caso, mejorar las recidivas a respuestas inflamatorias de SARS-CoV-2 en el intestino. Entonces, como podemos observar, son 25 estudios. Lo de la derecha es que no tiene efecto la vitamina D y la a ver. Este, si bien es cierto, es un caso donde se determinó eso, pero no puedes extrapolarlo uno con lo otro. ¿Ya? Aquí este es una revisión sistemática donde se ve específicamente para prevenir infecciones respiratorias en general. En el contexto del COVID, puede que sí haya, pero estudios al respecto no hay todavía. ¿Me entiendes? Eso sí. No puedes extrapolar y decir que, bueno, con esto a los pacientes que tienen COVID, o para prevenir que te dé COVID, hay que dar vitamina D. Eso tampoco no va así. No mezclemos las cosas. Ya no mezclemos. El caso, en cierto modo, está bien. Deficiencia de vitamina D. Y coincidió tal vez una infección o una reinfección por COVID. Atribuir esa deficiencia de vitamina D a la reinfección por COVID tampoco. O sea, eso no puedo asegurar. O hay estudios que demuestran que cuando ya le das o pones niveles de vitamina D ya no te puede dar COVID. No, sino más bien se ha relacionado a la vitamina D como un marcador, o sea, como un marcador de la respuesta inmunitaria post-COVID. O sea, son... Con un caso clínico de una persona, o sea, publicado, eso hay que tener mucho cuidado con las conclusiones que se hagan, ¿ya? Es una explicación nada más de eso. Pasemos. Bueno, o sea, en este caso es como podríamos, bueno, no se puede extrapolar, pero como intentaríamos tal vez resolverlo. Bueno, en este caso, la indicación que sí existe para la vitamina D, no podemos extrapolarlo, pero podemos referenciarnos para fracturas, son de 30 a 40 nanogramos por mililitros, y pasarnos de más de 150 podría estar asociado a hipercalcemia, trastornos cardíacos como infartos. Entonces, algunos dicen hasta 400 unidades internacionales o menor a 10.000 unidades internacionales, de lo que se podría suplementar, pero no está hablando para mejorar, en este caso, de la inflamación post-COVID. Y bueno, eso era prácticamente toda la información. Las referencias, la mayoría son actuales. Ok, entonces, bueno, algunas cosas estuvieron bastante bien, otras cosas no tanto. En cierto modo, si hubiese mandado antes, hubiésemos corregido lo que no me parecía. Había bastante que para no hacerlo sin mayor tutoría, podría decirse, estuvo aceptable, pero otras cosas sí no estuvo bien. Bueno, hagan el resumen y ya nos queda solo un grupo, chicos. Mañana me reúno con Ariana y su grupo. Déjame decirte de una vez la hora, Ariana, porque hoy he estado a full, no tuve tiempo, por eso llegué tarde, no me dio tiempo, la consulta estaba que ya no podía más. Chuta, ¿y mañana qué horas? ¿Podrían tipo una? Yo creo que sí podríamos. Déjenme ver un ratito. 1:30, ¿ya? 1:30, ¿les parece? Ya, Doc, 1:30. Sí. Sí, Doc, 1:30. Mañana 1:30. Ok. Ya. Pues, hasta mañana, chicos, hagan el resumen y ya pondránse a estudiar. El examen les va a tocar pensar ya como doctorcitos. A ver. Ok. Hasta mañana. Bueno, hasta el jueves. Hasta luego.